Aprenderemos en esta oportunidad a calcular diámetros de tubería utilizando las expresiones de Darcy en el tema de hidráulica de tuberías. Nos piden calcular el diámetro que permita llenar el tanque B, cuyo volumen, como lo podemos ver, es de 1000 metros cúbicos, en un tiempo máximo de 2 horas. También nos piden elegir el diámetro comercial de la tubería PVC de la norma técnica peruana 399.002 del año 2009 y, para el diámetro comercial diseñado, determinar el tiempo real de llenado del tanque B. Tenemos aquí a través del gráfico todo el esquema hidráulico en el que se requiere transportar agua desde el reservorio A hacia el tanque B mediante una tubería de la cual nos piden calcular el diámetro. Esta tubería tiene una longitud de 900 metros, el material es de PVC y el fluido es agua a una temperatura de 10 grados centígrados. Cada uno de los puntos, tanto A como B, tienen sus cotas respectivas. Para A tenemos una cota de 2.780 metros sobre el nivel del mar y para B una cota de 2.670 metros sobre el nivel del mar. Adicionalmente tenemos una lista de accesorios que se encuentran en todo el trayecto de esta tubería, como son una salida de bordes agudos, 10 codos de curvatura suave, 7 codos de 45, una válvula check y 2 válvulas tipo compuerta. Muy bien, entonces lo que se pide es el diámetro teórico y el diámetro comercial. El diámetro teórico es el diámetro que se va a obtener por intermedio de cálculos y que ese diámetro tenemos que adecuarlo a un diámetro comercial, a un diámetro que existe en el mercado y que por ende será el diámetro real de la tubería. Muy bien, como datos tenemos tanto la cota A como la cota B y datos para HF o para la pérdida por fricción tenemos la longitud de 900 metros, tenemos la altura de la energía perdida. Sabemos que la altura o H es igual a la diferencia de cotas ZA menos ZB, que es igual, restamos ZA menos ZB y nos da un valor de 110 metros. Tenemos también como dato el volumen y el tiempo que nos van a permitir calcular el caudal. Sabemos que el caudal es igual a volumen sobre tiempo, entonces dividimos volumen, 1000 metros cúbicos, entre el tiempo que es de 2 horas, pero expresado en segundos. 2 horas es igual a 7200 segundos, saliendo un caudal de 0.1389 metros cúbicos sobre segundo. La rugosidad absoluta se obtiene del tipo de material, que es PVC, de la siguiente tabla. Aquí tenemos la rugosidad absoluta para PVC de 0.0015 milímetros, expresado en metros, es igual a 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Y la viscosidad cinemática que se obtiene con el tipo de fluido y la temperatura, que es de la siguiente tabla, agua a una temperatura de 10 grados centígrados, cuya viscosidad cinemática le corresponde de 1.308 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Todos los valores están multiplicados por 10 a la menos 6. Muy bien, y datos para HL o para la pérdida local. Tenemos toda la lista de accesorios con sus respectivas cantidades y para cada uno de los accesorios le colocamos su K unitario. Estos valores lo obtenemos de la tabla 4.3 del libro de Hidráulica de Tuberías y Canales de Arturo Rocha. Para salida bordes agudos le corresponde un K unitario de 0.50, para codos de curvatura suave de 0.60, para codos de 45 de 0.42, para válvula check de 2.5, para válvula tipo compuerta de 0.19. Luego multiplicamos la cantidad por el K unitario y obtenemos un K parcial para cada uno de los accesorios. Sumamos todos los K parciales y obtenemos un K total de 12.32 que nos va a permitir calcular la pérdida local o HL. Muy bien, entonces procedemos a la solución y la solución para este tipo de ejercicios va a ser el siguiente. Tenemos que asumir en primera instancia un HL. Aquí los valores ya están ajustados de forma correcta. Entonces, para efectos de explicación vamos a asumir un HL. Supongamos un HL de 15, se me ocurre. Luego HF va a ser igual a la energía perdida, a la altura de la energía perdida menos HL. Es decir, 110 menos el HL que hemos asumido, menos 15, obteniendo un valor de 95 metros para HF.
Luego vamos a asumir el F de Darcy. En este caso también ya está asumido de forma correcta. Vamos a asumir, es recomendable asumir un valor pequeño, por ejemplo 0.02. Luego vamos a calcular el diámetro con la expresión de Darcy, utilizando la fórmula que lo pueden ver aquí. Diámetro es igual a 8 por F por la longitud por el caudal al cuadrado sobre la gravedad por pi al cuadrado por HF. Todo esto elevado a un quinto. Muy bien, saliendo un diámetro entonces de 0.1977 metros. Luego vamos a calcular el número de Reynolds que nos va a permitir saber con qué tipo de flujo estamos trabajando. En este caso obtenemos un flujo turbulento, claramente, saliendo un número de Reynolds con la fórmula de 4 veces el caudal sobre pi por diámetro por la viscosidad cinemática de 683.894.4375. Luego vamos a calcular el Colibrook 1 y el Colibrook 2 con la siguiente fórmula. El Colibrook 1 es igual a 1 sobre la raíz cuadrada del F que hemos asumido y el Colibrook 2 es igual a 2 por logaritmo de 10 por la rugosidad absoluta entre el diámetro, todo esto entre 3.7 más 2.5 sobre el número de Reynolds por la raíz cuadrada del F asumido, saliendo un valor de menos 9.1058. La condición nos dice que esta suma de ambos Colibrooks debe ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a ajustar yendo a datos, luego análisis de hipótesis y luego buscar objetivo. Vamos a datos entonces, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Definimos la celda que queremos que se haga 0 es la celda seleccionada con el valor de 0, cambiando la celda que hemos asumido, que es el F de Darcy, damos a aceptar y el valor o la suma actual es prácticamente 0, como lo podemos ver. Luego debemos recalcular HL, debido a que HL en una primera instancia está todavía asumido, por lo tanto no es el correcto. Vamos a recalcular entonces con la fórmula de HL igual a 8 por K por el caudal al cuadrado sobre la gravedad por pi al cuadrado por el diámetro a la cuarta, saliendo un valor de 18.8549. Luego el objetivo es igualar estos valores de HL y que la suma sea totalmente 0 para que el valor asumido del F de Darcy sea el correcto. Entonces vamos a restar ambos HLs y esta resta tiene que ser 0. Entonces vamos a hacer 0 esta celda, pero cambiando el HL que hemos asumido. De la misma forma que el caso anterior, vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo con el valor de 0, definiendo la celda que hemos asumido que es HL. Muy bien, y ya casi prácticamente es 0, pero como podemos ver, la suma de ambos Colibrooks se altera un poco. Entonces tenemos que nuevamente hacer el mismo procedimiento. Ya tenemos un valor de totalmente 0 de la suma de ambos Colibrooks, pero que el valor de HL todavía no es exactamente igual. Entonces, lo recomendable es copiar este valor en lo que hemos asumido, 18.3095. Volvemos a copiarlo otra vez de modo que sean exactamente igual. 18.3121, 18.3117. Y como podemos ver ya es exactamente igual, pero la sumatoria de ambos Colibrooks como que se ha alterado un poquito, pero ya es prácticamente casi nada. La suma es 0. Muy bien, entonces habiendo ya realizado este ajuste de datos, decimos que HF es el correcto y por ende el diámetro calculado también ya es el correcto. Entonces podemos decir que el diámetro teórico es igual a 0.1810 metros. Convertido a milímetros tenemos que multiplicarlo por 1000, que sería 180.97 milímetros. Y para encontrar el diámetro comercial realizamos el siguiente procedimiento. Es necesario que cuando calculamos diámetro se consideren todos estos datos: material, PVC, norma de fabricación, la norma técnica peruana 399.002 del año 2009. La presión nominal sería clase 15, esta clase lo obtenemos teniendo en consideración la altura de la energía perdida, en este caso es de 110, por lo tanto es recomendable utilizar tubería con presión nominal de clase 15. Sabemos que la clase 5 es hasta una altura de 50 metros, la clase 7.5 hasta 75 metros, la clase 10 hasta 100 metros, la clase 15 hasta 150 metros. Entonces, en este caso tenemos una altura de 110, por lo tanto utilizamos clase 15. Las clases van a depender básicamente del tipo de tubería que estamos utilizando. Hay tipos de tuberías que tienen muchas más diversidad de clases. El diámetro nominal lo obtenemos de la tabla junto con el diámetro exterior.
el diámetro exterior tiene que ser un diámetro mayor al diámetro teórico en milímetros. El diámetro teórico es de 180.97 milímetros. Nos ubicamos entonces en esta tabla y vemos diámetros reales de 168 y de 219, por lo tanto tenemos que elegir el mayor, 219, ni modo que vamos a elegir 168. Entonces ese valor vendría a ser el diámetro exterior y el diámetro nominal sería de 8 pulgadas. Y el diámetro interior lo obtenemos restando al diámetro exterior menos 2 veces el espesor. El espesor para este diámetro es de 15.3 en la clase 15. De 15.3 milímetros. Entonces restamos 219 menos 2 por 15.3, que es el espesor, y nos da igual a 188.4 milímetros. Entonces ese vendría a ser el diámetro comercial, 188.40 milímetros. Muy bien, y para la parte C, que nos pide determinar el tiempo real de llenado del tanque B, lo realizamos de forma similar a lo que hemos venido haciendo, pero con la diferencia de que en esta vez no conocemos el caudal, sino ya conocemos el diámetro, que vendría a ser de 188.4 milímetros o 0.1884 metros. Los demás datos vendrían a ser exactamente iguales. Ahora el objetivo es calcular el caudal. Realizamos nuevamente el mismo procedimiento, asumimos un HL, el HF lo calculamos restando la altura de la energía perdida menos HL, luego asumimos un F de Darcy, luego calculamos un caudal, luego calculamos el número de Reynolds, luego calculamos el Colebrook 1 y el Colebrook 2. Esta sumatoria debe cumplir la condición de ser igual a 0, para eso ajustamos, yendo a datos, análisis de hipótesis y buscar objetivos, luego recalculamos HL con la fórmula, luego tenemos que hacer igual este HL con el HL que hemos asumido, pero sin alterar la suma de los Colebrook. Una vez que hemos obtenido esta sumatoria igual a 0 y estos HLs exactamente iguales, ya podremos decir que el F de Darcy es exactamente el correcto y por ende el caudal calculado también ya es el correcto, saliendo de 0.1538 metros cúbicos sobre segundo, y sabemos que el caudal es igual a volumen entre tiempo. Despejamos tiempo y nos queda que el tiempo va a ser igual al volumen entre el caudal. Dividimos entonces el volumen de 1000 metros cúbicos entre el caudal obtenido en metros cúbicos sobre segundo y nos da un tiempo de 6503.90 segundos. Lo convertimos a horas dividiendo entre 3600 y tenemos un valor de 1.8 horas. Ese sería el tiempo real de llenado. Como sabemos, el diámetro comercial que hemos considerado es un diámetro un tanto mayor al diámetro teórico, por lo tanto el agua a ser conducida va a ser mayor y el tiempo de llenado obviamente también va a ser menor, es decir, aproximadamente 12 minutos antes. Muy bien, espero haberles ayudado en el cálculo de diámetros para tuberías y del mismo modo, como podemos ver, hemos calculado caudales. Muchas gracias.